En esta segunda parte del manejo renal de sodio, cloro y agua en tubo proximal, estaremos platicando sobre los mecanismos que controlan dicho manejo. Tengo una pregunta antes de entrar en el tema. ¿Qué por ciento aproximado de la carga filtrada de sodio, cloro y agua se reabsorbe en tubo proximal? Bueno, por lo que se vio en el video precedente, la respuesta correcta aquí es la primera, 66% del sodio, 55% del cloro y 66% del agua. Lo que esto pues indica es que la reabsorción de sodio en el tubo proximal es una reabsorción isonátrica, a final de cuentas isoosmótica, aunque no isoclórica. ¿Qué factores controlan la reabsorción proximal de sodio? Esta tabla hace mención a qué factores controlan dicha reabsorción y habla de cómo estos factores pueden inducir aumento en la reabsorción o disminución en la reabsorción. Y los factores que controlan la reabsorción proximal de sodio pueden dividirse en factores físicos, en solutos que controlan la reabsorción de sodio y luego en hormonas que controlan la reabsorción proximal de sodio. Dentro de los factores físicos tenemos a la presión oncótica en el capilar peritubular, la presión hidrostática en el capilar peritubular, el balance glomerulotubular, que será un concepto del cual hablaremos más tarde. Dentro de los solutos que controlan la reabsorción, pues tenemos la concentración de bicarbonato en la luz, la concentración de bicarbonato en el peritúbulo, la presión parcial de CO2 arterial, la concentración de potasio peritubular, la concentración de glucosa en la luz y la concentración de aminoácidos en la luz, y finalmente 4 hormonas que controlan la reabsorción proximal son angiotensina 2, norepinefrina, dopamina y paratormona. Bien, me referiré básicamente a cómo se modifican estos factores físicos para aumentar la reabsorción, entendiendo pues que lo opuesto también es cierto, es decir, cómo se modifican estos factores físicos para disminuir la reabsorción. Entonces, en principio ya hemos descrito o ya es intuitivo que si yo aumento la concentración de proteínas peritubulares y por lo tanto la presión oncótica, eso va a tender a aumentar la reabsorción. Por otra parte, si yo disminuyo la presión hidrostática en el capilar peritubular, eso también hará que aumente la reabsorción. Y si yo aumento el balance glomerulotubular, como veremos más tarde, eso induce aumento en la reabsorción. Ok. La concentración de bicarbonato, un aumento en la concentración de bicarbonato en la luz tiende a aumentar la reabsorción, mientras que una disminución en la concentración de bicarbonato peritubular también aumenta la reabsorción. El aumento en la presión parcial de CO2 arterial también aumenta la reabsorción. Estos factores los podremos entender mejor cuando estemos hablando sobre el manejo renal de bicarbonato. La concentración de potasio peritubular, cuando disminuye, tiende a aumentar la reabsorción de sodio. La concentración de glucosa en la luz, como ya hemos descrito, el aumento en la concentración tiende a aumentar la reabsorción hasta un cierto límite, y el aumento en la concentración de aminoácidos tiende a aumentar la reabsorción. Bien, en cuanto a las hormonas, sabemos que angiotensina 2 y norepinefrina a dosis bajas tienden a aumentar la reabsorción. Sin embargo, a dosis altas disminuyen la reabsorción.
Bien, dopamina y paratormona son un par de hormonas. La dopamina es sintetizada en el tubo proximal y la paratormona en las paratiroides, y ambas lo que hacen es tienden a disminuir la reabsorción proximal de sodio. Bien. Las influencias neuromorales sobre el transporte proximal de sodio pueden plantearse como sigue. Número 1, el aumento en la angiotensina 2 a través del receptor AT1 y de norepinefrina a través del receptor alfa 1. Lo que hacen en principio es aumentar la actividad del cotransportador sodio-protón, así como la actividad del cotransportador sodio-bicarbonato que se encuentra en el lado vasolateral. ¿En qué condiciones aumentan estos angiotensina 2 y norepinefrina? Pues bueno, hasta estas alturas de la fiesta es probable que ya sea intuitivo que si se consume una dieta baja en sodio, lo cual induce balance negativo de sodio en cierta medida, o la depresión de volumen extracelular, pues serán factores que aumenten los niveles de angiotensina 2 y norepinefrina. Estos son receptores ligados a proteínas GQ, de manera que su mecanismo o sus segundos mensajeros son a través de fosfolipasa C, lo cual va a inducir el aumento en proteína sinasa C. Otra influencia neuromoral sobre el transporte proximal de sodio y agua es el aumento en los niveles de péptido natriurético auricular. Esto se hace a través del receptor A para péptido, lo cual aumenta los niveles de su segundo mensajero, que es GMP cíclico. Los niveles de péptido se elevan o aumentan a nivel de circulación cuando hay una ingesta alta en sodio y hay expansión de volumen líquido celular, y en principio péptido natriurético auricular contrarresta los efectos de angiotensina 2 y norepinefrina. Ya habíamos mencionado que la dopamina se sintetiza intrarrenalmente en respuesta a la expansión de volumen líquido celular, y la dopamina lo que hace es disminuir la actividad del cotransportador sodio-protón y la de sodio-potasio TPasa, y disminuye la expresión del receptor AT1, todo lo cual pues induce a que disminuya la reabsorción de sodio y consecuentemente de agua. Y finalmente paratormona, cuyo segundo mensajero es el aumentar los niveles de AMP cíclico, inhibe el cotransporte sodio-protón. Si nos fuéramos a un nivel un poco más subcelular, podríamos visualizar que en el borde en cepillo los diferentes transportadores, aquí estoy mencionando por ejemplo el caso del transportador, el cotransportador sodio-protón o el cotransportador sodio-fosfato, en principio en condiciones de una dieta baja en sal, lo que sucede es que el cotransportador sodio-protón, que habitualmente está localizado en las balsas de membrana, pues está esencialmente distribuido hacia las porciones más apicales del borde en cepillo, al igual que sucede con, por ejemplo, el cotransportador sodio-fosfato. Esta situación en dieta baja en sal también se observa cuando hay estimulación del sistema nervioso simpático o cuando hay niveles de angiotensina 2 elevados. Sin embargo, la distribución de estos transportadores, y aquí nada más están haciendo mención a dos de los transportadores que potencialmente existen en tubo proximal,
puede sufrir redistribución dependiendo de las circunstancias. Si, por ejemplo, nosotros en lugar de administrar una dieta baja en sodio, se administra una dieta alta en sodio, entonces, si ustedes se fijan, el contratransportador sodio-protón, NHE3, es esencialmente trasladado hacia las porciones basales del borde en cepillo, siguen estando dentro de las balsas de membrana, y en contraste, por ejemplo, el cotransportador sodio-fosfato es de entrada internalizado a vesículas subapicales. De suerte entonces que este fenómeno de la reabsorción de sodio y su control por tubo proximal es un evento extraordinariamente dinámico en el cual, aparte de los planteamientos y mecanismos macroscópicos que hemos planteado, existe una serie de eventos subcelulares que explican dichos eventos macroscópicos. Con esto lo que quiero transmitir es que este proceso de reabsorción de sodio es un proceso extremadamente complejo y controlado para pues, poder entender lo que está haciendo el tubo proximal, reabsorbiendo el 66% de la carga filtrada de sodio y en consecuencia el 66% de la carga filtrada de agua. Esta diapositiva ya la revisamos cuando hablamos de filtración glomerular, pero necesito traerla de nuevo a colación porque es el momento entonces de poder hablar de este concepto del balance glomerulotubular. En aquel momento planteábamos que tanto la filtración como la presencia de una resistencia eferente tenía consecuencias peritubulares. Y en principio decíamos que la filtración que se da gracias a que existe el producto de la coeficiente de ultrafiltración por la presión de filtración, bueno, pues eso lo que hace es concentrar las proteínas dentro del capilar glomerular, y ese aumento en la concentración de proteínas consecuentemente tendrá efectos a nivel de la concentración de proteínas en el capilar peritubular y por lo tanto en la presión oncótica del capilar peritubular. Por otro lado, la resistencia eferente hace que la presión hidrostática caiga desde el capilar glomerular hacia el capilar peritubular en forma muy importante, de suerte entonces que el delta de presión hidrostática va a ser mayor que el delta de presión oncótica va a ser mayor que el delta de presión hidrostática, y entonces haciendo uso de esta expresión del flujo reabsortivo, que es el producto del coeficiente de permeabilidad hidráulica, la superficie, sigma, que aquí representa el coeficiente de reflexión, y de las 4 fuerzas de Starling, entonces todos estos elementos participan en explicar el movimiento reabsortivo de agua. Y todo ello, a final de cuentas, entonces permite el establecimiento de lo que se conoce como el balance glomerulotubular. Ok. Hay un evento a nivel del espacio intercelular, a nivel proximal, que permite entender cómo es que el líquido que es reabsorbido hacia el espacio vasolateral es traslocado hacia el capilar peritubular. Lo primero que necesitamos plantear es que el flujo reabsortivo en el capilar peritubular responde a esta ecuación, del cual ya describimos que LP pues, es la conductividad hidráulica, S es la superficie, y que sigma representa el coeficiente de reflexión de las proteínas,
que en el caso del capilar peritubular el coeficiente de reflexión es muy cercano a 1, de tal manera que podríamos eliminar de aquí esta sigma. Y entonces las fuerzas que determinan el proceso reabsortivo pues son las típicas 4 fuerzas de Stirling, en el cual tenemos la presión oncótica, tanto peritubular como intersticial, y las presiones hidrostáticas peritubulares como intersticiales. En este caso, la presión oncótica en el capilar peritubular tenderá a meter líquido hacia el interior del capilar peritubular, mientras que la presión oncótica intersticial se tendrá a oponerse a ese ingreso. La presión hidrostática en el capilar peritubular se opondría también al ingreso de líquido desde el espacio peritubular hacia el capilar, mientras que la presión hidrostática intersticial tendería a hacer el efecto opuesto, es decir, tendería a meter líquido hacia el interior del capilar peritubular. Ok. ¿Cómo es que se pueden modificar estas fuerzas de Stirling a nivel del capilar peritubular? Bueno, voy a empezar por plantear qué sucede con la presión oncótica en el capilar peritubular. Y bueno, pues la presión oncótica en el capilar peritubular está determinado básicamente por 2 cosas. Una es la presión oncótica en la arteriola aferente, la cual depende de la concentración de proteínas a nivel arterial. Y segundo, pues depende de la fracción de filtración. Si aumenta la fracción de filtración, por lo que hemos descrito en las diapositivas previas, esto induce aumento en la concentración de proteínas peritubulares, y si disminuye la fracción de filtración, disminuye la concentración de proteínas peritubulares. Hay que recordar que los cambios en fracción de filtración son primariamente inducidos por cambios en la arteriola eferente, de manera que si yo aumento la resistencia eferente, eso aumenta la filtración, disminuye el flujo, la fracción de filtración sube, y eso tendería a aumentar la concentración de proteínas peritubulares y por lo tanto la presión oncótica, pero a la vez disminuiría la presión hidrostática en el capilar peritubular, y eso tendería a aumentar la reabsorción de líquido del espacio intercelular hacia el capilar. Ok. La otra fuerza importante a considerar aquí es la presión hidrostática intersticial. Espero que para todos sea claro el hecho de que el líquido que es transportado a este sitio, que es el espacio intercelular, en principio podría tener 2 destinos. Uno es que este líquido sea traslocado hacia el capilar, y número 2 es que este líquido fuera retornado hacia la luz tubular. ¿De qué depende ello? Bueno, pues depende evidentemente de estas fuerzas de Stirling, pero también depende de cuál es la resistencia relativa de la unión estrecha, la resistencia hidráulica de la unión estrecha, así como de la resistencia hidráulica de la membrana del capilar peritubular. Habitualmente la resistencia de la membrana del capilar peritubular, la resistencia hidráulica, es menor que la resistencia que tiene la unión estrecha, de manera entonces que el líquido que tiende a ingresar aquí tiende a aumentar la presión hidrostática intersticial, y eso contribuye pues junto con la presión oncótica del capilar peritubular a llevar este líquido desde el espacio intercelular hacia el capilar. Okay. Sin embargo, existe un fenómeno que se conoce con el nombre de fuga retrógrada. La fuga retrógrada es un evento hidrodinámico, y lo que indica es el retorno hacia la luz tubular del líquido que ha sido traslocado al espacio intercelular vasolateral. Es decir, tenemos fuga retrógrada cuando el líquido que es absorbido o reabsorbido en el espacio intercelular es retachado hacia la luz tubular. ¿Qué determina esta fuga retrógrada? Bueno, pues en principio el balance de fuerzas de Stirling peritubulares, y en donde
pues la presión hidrostática, que cabe decir en este momento, la presión hidrostática intersticial renal, que es la presión que hace un minuto hablábamos acá en esta ecuación. Esa presión hidrostática, pues en principio es menester decir que es generada a nivel de la médula, y esa presión puede jugar un papel pues relevante en dicha fuga retrógrada, como vamos a ver en unos segundos. El segundo elemento de esta fuga retrógrada pues son las conductividades hidráulicas relativas de la unión estrecha y el capilar peritubular y su modulación por factores mecánicos y hormonales. Por ejemplo, en expansión de volumen líquido celular se sabe que aumenta la formación de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico tiende a ser metabolizado por la vía del citocromo P450, lo cual propicia que se forme más 20 HIT a nivel local, y este 20 HIT producido a nivel local en el intersticio hace que disminuya la resistencia hidráulica de la unión estrecha, de suerte entonces que en condiciones de hidropenia, entonces el sodio que es activamente transportado hacia el espacio vasolateral, junto con el agua que se reabsorbe de manera isoosmótica, entonces da lugar a que la presión hidrostática en este sitio aumente, y dado que la resistencia aquí es más alta que la resistencia hidráulica del capilar, entonces eso propicia a que ingrese agua hacia el capilar. Si a eso le agregamos el hecho de que la presión oncótica en condiciones hidropénicas de hidropenia es mayor, pues eso favorecerá la reabsorción. Pero ¿qué sucede en expansión de volumen líquido extracelular? Cabe decir que esta expansión es la expansión inducida por administrar soluciones con cloruro de sodio. Bueno, bajo esa circunstancia, el transporte de sodio se ve disminuido, entre otras razones, no porque los transportadores dejen de funcionar, o bueno, en principio se considera que no dejan de funcionar, de manera entonces que se sigue reabsorbiendo sodio y agua hacia el espacio vasolateral, pero ahora esto trae consigo, esta reabsorción de sodio, pues trae consigo la reabsorción de agua. Consecuencia de ello, entonces, es que la presión hidrostática en este sitio pues, tiende a aumentar, y dado que la resistencia hidráulica de la membrana de la unión estrecha disminuye relativamente en forma más importante que la resistencia del capilar, entonces esto hace que el líquido ahora retorne hacia la luz. ¿Por qué es mayor la presión hidrostática en esta circunstancia? Bueno, hay dos factores. Uno es que se sigue reabsorbiendo sodio y agua, pero el otro es que la expansión de volumen intracelular tiende a aumentar la presión en el capilar peritubular, porque, entre otras cosas, el aumento en volumen tiende a aumentar la presión en todo el sistema, pero por otro lado, el expander el volumen con solución salina también reduce la concentración de proteínas a nivel de la arteriola aferente, y en consecuencia disminuye la presión oncótica en el capilar peritubular. Entonces, las diferencias entre presión oncótica, delta de presión oncótica y la delta de presión hidrostática se ven reducidas, y eso entonces tiende a que las fuerzas de Starling que pueden introducir líquido hacia el espacio peritubular se vean atenuadas, y si a eso le agregamos el hecho de que la resistencia en la unión estrecha la resistencia hidráulica está disminuida, entonces eso favorece a que exista fuga retrógrada. Bien,
Para llevar esto un poco más al terreno formal, voy a explicar cómo es que esta ecuación opera en condiciones basales de hidropenia y en condiciones de expansión de volumen. Bien, en condiciones de hidropenia, ediciones hechas en la rata, por ejemplo, han mostrado que la presión hidrostática en el capilar peritubular es del orden de 10 milímetros de mercurio, la presión hidrostática intersticial renal es del orden de unos 5 milímetros de mercurio, la presión oncótica en el capilar peritubular es de 30 milímetros de mercurio y la presión oncótica intersticial es de 5. Si introducimos estos valores a esta ecuación, recordando que el coeficiente de filtración de los capilares peritubulares anda en el orden de entre 0.3 y 0.1, en contraste con el valor de 41 que tiene los capilares glomerulares. Entonces, al introducir estos valores en esta ecuación, vemos que las fuerzas de Starling dan como resultado el que exista un valor positivo de más 20. Y dado que en hidropenia la resistencia hidráulica a la unión estrecha es alta relativa a la de la resistencia hidráulica de la membrana del capilar peritubular, entonces la fuga retrógrada es escasa y esto entonces lo que propicia este valor de más 20 está indicando entonces que habrá reabsorción en términos teóricos y reales. ¿Qué sucede cuando hay expansión de volumen? Bueno, cuando hay expansión de volumen ya decíamos que uno de los eventos es que la presión de perfusión renal aumenta, lo que trae consigo que la presión hidrostática en el capilar peritubular aumente de 10 a 24. Por otra parte, la presión hidrostática intersticial aumentará de 5 a 12. La presión oncótica en el capilar peritubular cae por dilución de las proteínas plasmáticas de 30 a 25, mientras que la presión oncótica intersticial cae de 5 a 1 por razón de que se diluyen las proteínas intersticiales por el proceso reabsortivo entonces el introducir estos valores en esta ecuación hacen que la presión neta de reabsorción ahora pase de más 20 a más 12, lo cual significa que ha caído prácticamente en 8 milímetros de mercurio, pero si a esto se aúna el evento de que aumenta la fuga retrógrada porque aumentan los niveles locales de 20 HIT, entonces esto hace que la reabsorción de agua se vea atenuada tanto desde el punto de vista teórico como sucede en la realidad. Okay. Entonces, bajo este escenario, el balance glomerulotubular no es otra cosa más que la descripción de un fenómeno en el cual lo que indica es que conforme aumenta la carga filtrada, aumentará entonces la reabsorción proximal de sodio. Si ustedes ven, esta relación es una relación lineal, a mayor carga filtrada, mayor reabsorción, no muestra fenómeno de saturación, al menos dentro de los límites de aumento de carga filtrada que se han explorado, no se ha podido demostrar que se esté limitada. Y entonces, lo que indica pues es que la reabsorción absoluta de sodio y agua en tubo proximal es directamente proporcional a la carga filtrada de sodio. Bien. Habitualmente, y como sería esperado, el porciento de la carga filtrada que es reabsorbida en tubo proximal, pues es tanto de sodio como de agua, es del 66%. Y este balance glomerulotubular junto con otro balance que vamos a ver en días posteriores, que es el balance túbulo-tubular y la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la filtración, constituyen los tres mecanismos intrarrenales básicos
que actúan para evitar que la entrega de líquido tubular al conducto colector exceda sus límites reabsortivos. Esto es un evento capital en la fisiología renal, por lo que describiremos en unos minutos más tarde. Okay. A todos los niveles entonces de filtración glomerular, aproximadamente el 66% de lo filtrado es reabsorbido en tubo proximal. De manera que el balance glomerulotubular se puede redefinir diciendo que la reabsorción fraccional permanece constante a pesar de que existan cambios en la filtración glomerular. Esta es otra forma de ver la reabsorción fraccional. Entonces, sea la filtración pequeña o sea baja, siempre se va a reabsorber una fracción constante de lo que se filtra. Los mecanismos que medían este balance glomerulotubular no se han definido con precisión. Uno de ellos pues parece ser la fracción de filtración, el otro es la fuga retrógrada, aunque no se descarta que haya factores tubulares o intraluminales que participen en este balance glomerulotubular. Bien, la siguiente pregunta es si este balance glomerulotubular siempre es del 66%, y la respuesta es no. Este balance glomerulotubular no es fijo, siempre es lineal, no es saturable, pero puede ser modificado por los cambios de volumen líquido extracelular. De suerte entonces que en la depleción de volumen, este balance glomerulotubular tiende a aumentar, puede alcanzar valores del 80%, o en condiciones de expansión de volumen puede disminuir este balance glomerulotubular hasta valores cercanos al 40%. Todo lo cual pues tiene sentido teleológico, porque si para una misma filtración y por lo tanto una misma carga filtrada de sodio, en condiciones de depleción de volumen sería importante que el túbulo proximal contribuyera con una fracción de reabsorción mayor que en casos de expansión de volumen, donde nos interesa deshacernos de la carga salina. Bien, entonces, un punto de vista de la función nefronal es que el tubo proximal y el asa de Henle son los responsables de la reabsorción mayoritaria del filtrado, y por lo tanto que el nefrón distal, estamos hablando del tubo contorneado distal en adelante y especialmente el conducto colector, hace los pequeños ajustes en la excreción de solutos y en el flujo urinario en concordancia con los cambios de ingesta. Lo que está tratando de decir esto es que el trabajo grueso, el trabajo grueso de reabsorción lo lleva a cabo las porciones proximales de la nefrona, y el trabajo fino de reabsorción lo lleva a cabo las porciones distales de la nefrona, especialmente el conducto colector. Bien, un área importante de estudio en esto es qué influencia tienen los solutos no reabsorbibles sobre el transporte proximal de sodio. Bueno, lo que vamos a hacer en principio es describir los efectos de un soluto que no es reabsorbible, que es el manitol, pero el efecto del manitol podría verse con cualquier otra sustancia que no fuera reabsorbida, como es el sorbitol, la rafinosa, y un caso muy relevante es el caso de la glucosa por arriba de su transporte máximo, en el cual esta sustancia o este compuesto se transforma en un soluto no reabsorbible, y por lo tanto pues, tendrá las consecuencias que describiremos adelante. En el caso del manitol, es un polialcohol de 6 carbonos con un peso molecular muy cercano al de la glucosa, de baja biodisponibilidad oral, por lo que no se administra intravenosamente, por lo que se administra intravenosamente y no por vía oral. Por vía oral produce diarrea. Se distribuye solo en el volumen líquido extracelular, no cruza la barrera hematoencefálico, lo cual lo hace un agente muy preciado para
reducir el edema cerebral, no es metabolizado y bueno, se filtra libremente, esencialmente no se reabsorbe y es excretado por la orina. La administración de manitol al 20% induce una diuresis muy rápida y una diuresis intensa. De que se administra el manitol a que aparece la diuresis se necesitan unos 15 a 30 minutos. La respuesta tiene una vida media no mayor de una hora, hora y media. Sin embargo, la respuesta diurética y natriurética es muy intensa. ¿Para qué se usa el manitol? Bueno, pues se utiliza como una herramienta en el estudio de los mecanismos de transporte tubular y celular de sal y agua, como veremos en unos minutos. Se utiliza como un diurético osmótico. Este manitol ha sido de gran utilidad para manejar todos los eventos o como profiláctico en lesiones por aplastamiento muscular, profiláctico y terapéutico en lesiones de aplastamiento muscular, por ejemplo ahora relacionado con los temblores tanto del 85 como del 17 en nuestro país. Bien. A continuación voy a describir rápidamente, de hecho voy a hacer una síntesis de lo que hemos hablado sobre el tubo proximal, para plantear que en condiciones control, en el cual yo filtro cloruro de sodio a una concentración de 140 miliequivalentes por litro, que es la concentración en el líquido celular y por lo tanto la concentración de sodio que existe a nivel peritubular. Entonces, este sodio que ingresa con esta concentración, pues entonces es transportado por los mecanismos que ya se han descrito en tubo proximal dado el hecho de que este sodio es transportado al lado vasolateral y que esto produce un microgradiente que genera la difusión, el transporte de agua a través de ósmosis desde la luz hacia el espacio peritubular, de suerte que cuando el líquido llega a las porciones finales del espacio intercelular, pues prácticamente ya tiene la misma osmolaridad que tenía el líquido, lo cual da lugar al concepto de una reabsorción de tipo isosmótico, ¿sí? Bien, y este fenómeno, mientras que se transporte sodio y se transporte agua de manera isosmótica, dará lugar a que la concentración de sodio a lo largo del tubo proximal pues no se modifique, de tal manera que llegamos al final del tubo proximal con 140 miliequivalentes por litro de sodio, que es lo mismo que tiene el plasma. Entonces decimos que la reabsorción de sodio en tubo proximal en condiciones habituales es una reabsorción isonátrica, isosmótica, aunque no es isoclórica. Bien. ¿Qué pasa cuando uno administra manitol? Bueno, pues cuando se administra manitol, esta molécula es una molécula primero no reabsorbible, pero por otra parte es una molécula que al ingresar al espacio intravascular difunde fácilmente hacia el espacio intersticial, aunque no rebasa la membrana celular. Esto no es absolutamente cierto, hay ciertas membranas que sí rebasa, por ejemplo, sí rebasa la membrana celular hepática, pero prácticamente el resto de las membranas no la rebasa. Así las cosas, entonces, cuando uno administra manitol, entonces el primer evento que se observa es que va a producir expansión de volumen extracelular. Esta expansión de volumen extracelular es propiciada por el hecho de que el manitol no ingresa a las células y entonces esto hace que
se transporte agua o haya ósmosis del espacio intracelular hacia el extracelular, induciendo pues expansión, y a consecuencia de ello hace que la concentración de sodio se reduzca, la concentración de sodio extracelular se reduzca. De suerte entonces que ahora en condiciones de administración de mannitol, y dado que el mannitol es libremente filtrable, entonces encontramos que este mannitol pues, también estará en la luz tubular. Entonces, la administración de mannitol propicia una condición de hiperosmolaridad con hiponatremia. Y dado que esta hiponatremia o una disminución en la concentración de sodio, pues entonces el sodio que se filtra, pues se filtra a menor concentración, y entonces ahora este sodio pues es expuesto a los mecanismos de transporte en tubo proximal, y estos mecanismos de transporte lo que hacen pues es captar el sodio y llevarlo desde la luz hacia el espacio vasolateral. Pero dado el hecho de que yo tengo ahora un soluto que no es reabsorbible, entonces este transporte de sodio al espacio vasolateral, aunque genera el microgradiente, este microgradiente no va a operar por el hecho de que tengo un soluto que impide que el agua se reabsorba. De manera entonces que lo que sucede es que este microgradiente va a ser más pequeño. La diferencia entre 302 y 310 son 2 milímetros de mercurio, mientras que en condiciones control andamos en aproximadamente una diferencia de 6-7 milímetros de mercurio. Ok. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, la consecuencia de eso es que entonces ahora la reabsorción de agua va a ser mucho menos intensa, y por otro lado lo que va a propiciar es que la concentración de sodio a nivel tubular empiece a descender, de manera entonces que al reabsorberse menos agua, el líquido tubular hacia el final del espacio intercelular pues va a tener una osmolaridad semejante a la que tiene en la luz tubular, que de por sí o de entrada está aumentado. Ok, entonces aquí estoy representando por esta flecha el transporte de sodio en las porciones iniciales del tubo proximal, y por esta flecha delgada estoy representando la circunstancia en la que ahora hay una cierta difusión retrógrada por el hecho de que a nivel extracelular yo tengo una concentración de 130, pero a nivel tubular la concentración de sodio es menor, por razón de que no permití que el agua fuera reabsorbida en esta porción. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues si disminuye la concentración de sodio, eso va a disminuir el transporte de sodio en los siguientes milímetros del túbulo. El transporte de sodio va a ser menos importante hacia el espacio vasolateral. Como no puede arrastrar agua porque el microgradiente es pequeño, y por otra parte tengo un soluto que impide la reabsorción de agua, entonces eso hace que el transporte de sodio activo secundario vaya siendo progresivamente menor, y dado que la concentración de sodio va a ir cayendo dentro del túbulo, entonces tendré un gradiente difusivo de 130 contra concentraciones de sodio decrecientes, que entonces hacen que este proceso de difusión retrógrada vaya aumentando progresivamente, y así sucesivamente, hasta que llega un punto en el que el transporte de sodio activo secundario prácticamente se ve equilibrado por el proceso de difusión. ¿En qué punto este transporte en sentidos opuestos tiende a ser igual? Bueno, pues cuando existe un gradiente de sodio
entre el plasma y la luz tubular del orden de 40 milímetros de mercurio. Es decir, cuando hay una diferencia de 130 en el plasma y 90 en la luz tubular, se genera este gradiente de 40, y cuando se da este gradiente, entonces el transporte neto de sodio llega a ser cero. De hecho, la administración de mannitol fue lo que permitió demostrar que el transporte de sodio en el tubo proximal era un transporte activo. Espero que para todos sea claro el hecho de que si yo transporto sodio de un lugar de menor concentración de sodio a un lugar de mayor concentración de sodio, esto sí está haciendo un transporte activo porque es en contra de gradiente. Y pues el mannitol permitió hacer esa demostración. Entonces, cuando la reabsorción activa es igual que a la difusión retrógrada, y esto se alcanza con un gradiente de 30 a 40 miliequivalentes por litro, el transporte neto de sodio es cero. Entonces, un sitio inicial de acción del mannitol a nivel renal es el tubo proximal. Como veremos, no es el sitio fundamental de acción, pero sí es el primer sitio en el cual, al cual es expuesto el túbulo proximal al mannitol. En resumen, el transporte de sodio, agua y cloro en el tubo proximal es isosmótico, isonátrico, y no está limitado por velocidad máxima de transporte en tanto que haya disponibilidad de solutos luminales. ¿Qué solutos? Pues bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Pero es potencialmente, o puede ser potencialmente limitado por gradiente de sodio. Aquí un punto crítico es la palabra potencialmente. ¿En qué condiciones puede estar limitado por gradiente? Bueno, pues cuando se administra un diurético osmótico como el mannitol, o en circunstancias en las que se rebasa el transporte máximo, se rebasa el umbral renal para la glucosa, de manera entonces que ahora la glucosa en el túbulo opera como el mannitol, es decir, como un diurético osmótico, y eso puede entonces limitar o inducir que se genere este gradiente. Entonces, habitualmente no está limitado por gradiente de concentración, pero potencialmente sí lo está. Sodio, cloro y agua muestran además balance aglomerado tubular 66, 55 y 66%, el cual es modificado por el estado de volumen extracelular. El voltaje transepitelial en la primera mitad del tubo proximal está orientado con el lumen negativo por el transporte electrogénico de sodio con glucosa y aminoácidos, no acompañado de cloro, sino de bicarbonato. En la segunda mitad, el voltaje transepitelial se hace lumen positivo por la reabsorción paracelular de cloro. Y recordar que 2/3 partes de la reabsorción proximal de sodio es transcelular y 1/3 parte es paracelular. Esta última se lleva fundamentalmente a cabo en la segunda mitad. De la porción transcelular, 35 a 40% está ligada a la reabsorción de bicarbonato. El 60 al 65% restante está relacionada o asociada a la reabsorción con azúcares, aminoácidos, aniones orgánicos y fosfato. 3/4 partes de la reabsorción proximal de cloro es paracelular y 1/4 parte es transcelular, y fundamentalmente se da esta 1/4 parte transcelular en la segunda mitad del tubo proximal, gracias a la operación paralela de los cotransportadores sodio, protón y cloro formato. Para finalizar, entonces, voy a hablar de una condición fisiopatológica que se conoce con el síndrome de Fanconi. Esta disfunción es una disfunción generalizada del tubo proximal que puede ser heredada o adquirida, en el cual no hay un compromiso glomerular primario. Y en función de lo que se ha planteado en estos dos videos, se puede deducir cuál sería el perfil urinario del síndrome de Fanconi.
Bueno, en principio nosotros encontraríamos que las orinas de los sujetos con síndrome de Fanconi tendrían glucosuria, tendrían aminoaciduria, tendrían fosfaturia, tendrían bicarbonaturia, hay una pérdida corporal de sodio. Si todos estos elementos se transforman en solutos no reabsorbibles, entonces pues voy a desarrollar una poliuria, ¿ok? No se va a reabsorber potasio y esto puede inducir hipocalemia. En el síndrome de Fanconi el proceso de secreción ácida está deteriorado, de tal manera entonces que los sujetos muestran acidosis metabólica de origen renal, no se reabsorbe calcio y si hay una disfunción generalizada del tubo proximal, pues no se reabsorberán proteínas de bajo peso ni de alto peso, pero en principio habrá proteinuria de bajo peso molecular. Todos estos elementos constituyen el perfil urinario de una persona que cursa con síndrome de Fanconi y pues resume el hecho de los mecanismos de transporte involucrados en la reabsorción proximal.